Hannah le dio agua a un joven comanche herido, sabiendo que ese gesto podía condenarla ante todos. Frente a su casa legó el jefe de la tribu, con mirada implacable y rodeado de jinetes, decidido a dictar su propio juicio. Pero fue su propio hijo quien rompió el silencio y defendió a quien lo había salvado, desafiando la lógica de odio. Y escuchen bien cómo se dio ese giro inesperado, porque al final, la justicia encontró su camino. El sol se arrastraba hacia el horizonte, desdibujando sobre la llanura interminable como un recuerdo desvanecido. La tierra respiraba calor acumulado durante todo el día. El aire estaba denso, seco, teñido de polvo rojizo que parecía arder en los pulmones. En medio de ese paisaje inmóvil se alzaba una casa de madera, aislada, ajena al mundo, como un susurro al borde del olvido. Allí vivía Hannah Reeves con su hijo de 5 años, Jackie. Hacía unos meses que el mundo se le había roto. Su marido Thomas había salido a buscar provisiones y nunca regresó. Días después, los vecinos, si se les podía llamar hacia los colonos más cercanos, que vivían a varias milas de distancia, trajeron noticias confusas, disparos, una disputa, tal vez un asalto. Hannah nunca obtuvo detalles, solo le quedó el silencio. Y ese silencio, con el tiempo, se convirtió en su compañía más fiel. Desde entonces, cada día era igual: alimentar a las galinas, cortar leña, revisar las cercas, cuidar de Jackie, y cada noche cerrar la puerta, atrancar las ventanas y rezar porque nadie, ni blanco ni comanche, se acercara. En esa parte de Texas, la paz era frágil, volátil y siempre demasiado silenciosa. Esa tarde, mientras recogía leña junto al establo, el viento cambió. Traía un olor distinto, casi imperceptible, como óxido. Entonces escuchó un sonido, apenas un susurro. No era animal, no era el crujido de las ramas ni el lamento de un coyote. Era humano. Se quedó inmóvil, el hacha en su mano se volvió más pesada. El corazón comenzó a latirle en el pecho con una fuerza sorda. Dio 2 pasos, y al rodear la esquina del establo, lo vio. Era un joven indígena, comanche. Estaba tendido en el suelo, semioculto entre el pasto reseco y el polvo. Su torso desnudo mostraba una herida profunda en el costado. La sangre se había secado, mezclándose con la tierra hasta volverse barro sobre su piel. Tenía los ojos entrecerrados, como si estuviera suspendido entre la vida y la muerte. Hannah sintió cómo se le helaban los dedos. En su interior, todo gritaba: no te acerques, déjalo, entra, cierra la puerta. Recordó las historias, las advertencias, los rumores de ataques de venganzas, de ranchos incendiados por los comanches. ¿Y si era una trampa? ¿Y si los demás estaban esperando? Pero el joven no se movía. No parecía tener fuerzas siquiera para levantar la cabeza. Él dio un paso atrás. Dudó. Pensó en Jackie dormido dentro de la casa, con su osito de trapo bajo el brazo. Su niño lo era todo. No podía ponerlo en peligro. Pero entonces, sin aviso, el joven abrió los ojos. No completamente, solo lo suficiente para mirarla. Eran ojos oscuros, profundos, y en ellos no había furia, ni rabia, ni desafío. Solo necesidad y cansancio, y algo aún más desconcertante: esperanza. Intentó hablar, sus labios resecos apenas se movieron. La voz fue un hilo casi imperceptible, quebrado por el dolor y la sed. Agua. Hannah contuvo el aliento. Una palabra, tan simple, tan peligrosa. Una súplica, pero también una decisión. Porque si daba un paso más, ya no habría vuelta atrás. La cubeta que llevaba colgando del brazo se deslizó hacia adelante, casi por instinto. Bajó la mirada, sus manos temblaban, sentía el sudor en la nuca. ¿Y si todo esto era una locura? Pero luego pensó en algo que su madre solía decir cuando era niña, en Carolina del Norte: hacer lo correcto nunca será lo más fácil, pero será lo único que podrás mirar a los ojos. Hannah se agachó. Con movimientos lentos, vertió un poco de agua en la palma de su mano y la acercó a los labios agrietados del joven. Él bebió, solo unas gotas, pero bastaron. Un suspiro escapó de sus labios, y luego cerró los ojos otra vez, como si por fin pudiera descansar. Hannah se quedó allí, a su lado, en silencio. El cielo se oscurecía, la primera estrella apareció, y en la distancia un coyote aulló, como si anunciara que algo había cambiado en la tierra. Ella no lo sabía aún, pero esa noche, al ofrecer agua a su enemigo, había abierto una puerta que nadie podría volver a cerrar, ni ella, ni el joven comanche, ni el destino. La noche pasó en silencio, pero el alma de Hannah no descansó. Mientras el joven comanche yacía en el granero, febril y débil,
Ella se movía como una sombra entre la lámpara de aceite y los pocos frascos con alcohol y vendalles que quedaban. Le lavó la herida sin palabras, usando agua templada y panos gastados. Él no se cuellaba, solo apretaba los dientes y la miraba con ojos oscuros, llenos de dolor y de algo más difícil de definir. Mientras lo curaba, la duda no dejaba de hablarle. ¿Y si mañana vienen por él? ¿Y si deben como traidora? ¿Y si no perdonan? Pero cada vez que pensaba en dejarlo, volvía a verlo como aquella figura caída entre el polvo, pidiendo una sola cosa, agua, y ella ya había cruzado esa línea. Cuando por fin volvió a su cama, la madrugada apenas asomaba. Jackie dormía profundamente. Hannah cerró los ojos. Solo por un momento, el estruendo la despertó. Cascos, muchos. Se levantó de golpe y fue a la ventana. Lo que vio la dejó sin aire. Más de 20 jinetes comanches rodeaban su casa, silenciosos, inmóviles, perfectamente alineados como parte del paisaje. La tensión era absoluta. Nadie hablaba, nadie apuntaba, solo estaban allí, esperando. Del grupo se adelantó un anciano, alto, envuelto en pieles de búfalo, con plumas negras que caían desde sus hombros. Tenía el rostro como talado en piedra, pero en sus ojos brillaba algo feroz. Se detuvo a pocos pasos de la puerta. Su voz fue baja, pero clara. «Tomaste a mi hijo. Ahora tu destino está en nuestras manos». Hannah sintió un vacío en el pecho. Volteó hacia la habitación. Jackie seguía dormido. No tuvo tiempo de pensar. El granero crujó detrás de ella. Alguien salía. Era él, el joven comanche. Taka apenas podía caminar, pero lo hacía. Sus pasos eran lentos, firmes. Se acercó a su padre y al círculo de jinetes. Se detuvo frente a ellos. Su voz no era fuerte, pero se oía clara entre el viento. «Ella me salvó. Me dio agua cuando nadie lo habría hecho. No es nuestra enemiga». El anciano lo miró largo rato. Luego giró su rostro hacia Hannah. La observó en silencio, y sin decir una palabra, levantó la mano. Uno a uno los jinetes giraron sus caballos. El círculo se rompió. Se alejaron sin ruido, como si nunca hubieran estado allí. Taka los siguió. Hannah se quedó en el umbral, sin moverse, con el corazón latiendo como un tambor. No sabía si eso fue perdón o advertencia, pero supo que lo que había hecho no sería olvidado. El amanecer legó sin ruido, como si la tierra misma estuviera cansada de contener la respiración. Un tenue resplandor anaranjado se deslizaba por el horizonte, acariciando los campos secos y las tablas ásperas del porche. Hannah salió, envuelta en su chal, con la mirada aún pesada por lo vivido. Todo estaba en su sitio, el galinero, el granero, la cerca, pero no había ni un solo rastro de los comanches, ninguna pisada, ninguna marca de cascos, solo el silencio, hasta que lo vio. Frente a la puerta, justo donde comenzaban los peldaños, alguien había dejado un bastón ceremonial, hecho a mano con madera suave pulida, atado a él un lazo de cuero rojo, cuidadosamente anudado. Era un objeto sencillo, pero su presencia lo decía todo. Era un gesto, un símbolo, una forma de hablar sin palabras. En la cultura comanche, aquel bastón era más que un tributo. Representaba respeto, reconocimiento, paz ofrecida. No había amenaza en él, solo memoria y un cierre. Hannah lo tomó en sus manos y lo sostuvo largo rato. No lloró, no sonrió, solo cerró los ojos y respiró. Pasaron semanas, el clima cambió, el calor fue cediendo, los vientos del norte se hicieron más frecuentes. Y con el tiempo, algo quedó claro: nadie se acercaba ya a su rancho, ni forasteros en busca de refugio, ni patrullas, ni figuras solitarias cruzando la llanura, como si su tierra hubiera quedado marcada por algo sagrado. A veces el viento traía consigo ecos lejanos, los aullidos de los coyotes, el rumor del río, o el sonido de ramas secas al romperse, pero nunca voces humanas, nunca pasos, solo el eco silencioso de una decisión. Jackie creció, se volvió curioso, observador, y como todos los niños, no tardó en hacer preguntas. «Mamá, ¿quién era el muchacho que dormía en nuestro granero esa vez? ¿Era tu amigo?» Hannah siempre se detenía al oír esa pregunta, no la esquivaba, pero tampoco la respondía del todo. Su voz era suave cuando decía: «Era alguien que necesitaba ayuda. Y nosotros se la dimos. Él nos dio algo aún más grande». Jackie no insistía. Aprendió que había historias que no necesitan contarse para ser comprendidas. Nadie supo con certeza que fue de Taka, el hijo del jefe.
Algunos decían que murió defendiendo a su tribu en una batalla junto al río. Otros, que se convirtió en un líder respetado, que hablaba poco pero escuchaba mucho. Algunos lo llamaban espíritu salvado. Otros sombra que no volvió. Pero para Hannah, él seguía vivo, no como una figura física, sino como una presencia, como parte del aire, del cielo, de lo que hacía que cada amanecer tuviera sentido. Los años pasaron. El rancho envejeció con dignidad. Hannah también. Las paredes crujeron. El porche se inclinó. Pero la paz, esa se quedó. Y así en ese rincón perdido del oeste, donde alguna vez el miedo gobernó los pasos de una mujer solitaria, nació una verdad profunda, que a veces un solo acto de compasión, uno que nadie espera, puede detener una guerra antes de que empiece, puede cambiar el destino, aunque el mundo entero esté en tu contra.